Buen día República Oriental del Uruguay, buen día a las repúblicas que están en el mundo, las que van quedando, los pedazos de república, pero claro, hablar de república es hablar de tantas cosas. Yo estoy repasando acá, inclusive hay un movimiento histórico de republicanistas contra liberales también, ¿no? Es un gran problema el mundo no marxista. Es decir, todas las doctrinas de pensamiento o la filosofía que pretende instruir, organizar una vida democrática termina siendo muy fracturada en sí misma, tiene un montón de fracturas, de fracciones, de distintos pensadores, inclusive hacia el espectro de la socialdemocracia o lo que se llamó en su momento, en aquella Europa de las primeras décadas del siglo XX, bueno, el Estado social de derecho, el Estado del bienestar, es decir, todo un conjunto de ideas, un grupo de ideas que pergeñaron un tipo de Estado incluso, un Estado como el nuestro, bastante intervencionista, un Estado, digamos, que se hace cargo de una gran cantidad de cosas, y es el Estado social de derecho, no es el Estado liberal de derecho. El Estado liberal de derecho que prescribe nuestra Constitución en el artículo séptimo, y a su vez fundando principios republicanos, como por ejemplo, el principio fundamental de una república es la separación de poderes, y junto a esa separación de poderes, cosa que no existe ya en el Uruguay, lamentablemente, y hace tiempo que no existe, esa separación de poderes también va garantizando preceptos fundamentales o esenciales de una república, como por ejemplo la seguridad jurídica, la estabilidad jurídica o la seguridad jurídica. Y eso tiene que ver con la ley en el tiempo y en el espacio, la retroactividad o no retroactividad de la ley, el erga omnes de las leyes, es decir, son aplicables para todos por igual bajo las mismas circunstancias, un precepto legal es universal, una normativa legal es universal, la jerarquía jurídica, de aquella pirámide que logró construir teóricamente Hans Kelsen, la pirámide que está sobre, es la base de un vértice superior, un punto vertical que es la Constitución de la República, la Magna Carta. Y hay un principio rector, que si también si lo desconfigurás, ese factor, como en un sistema de factores integrados, vos lo desconfigurás, lo sacás, rompés todo el programa, digamos, o el andamiaje o el funcionamiento de una maquinaria tan compleja como lo es el Estado. ¿Y a qué me refiero? Y al principio de la isovalencia de la antigua Grecia, de la norma, la isovalencia normativa o la isonomía legal, es decir, el principio de igualdad ante la ley, que todos somos iguales ante la ley, la institución o constitución de los iguales. ¿Para qué? Bueno, como para garantizar la libertad. La libertad está garantizada a través de un contrato, decía de Beccaria, donde se delegan ciertas libertades en pos de tener seguridad. ¿Y de qué seguridad hablaba? ¿Solo de la seguridad pública? No, se habla de la seguridad como la seguridad jurídica, es decir, el principio de seguridad dentro de ese pacto. Eso también se rompió en el Uruguay hace mucho tiempo. Antes de recibir al diputado Schipani, que ya está con nosotros, afortunadamente, quiero pasar este video para que entendamos uno de los aspectos fundamentales por los cuales yo digo que se rompió la República, se rompió el principio de igualdad ante la ley y se rompió la seguridad jurídica. Escuchemos este informe, empieza con un lindísimo, creo que es un tema mexicano, me parece, y era un cantor de tangos. Cantaba muy bien el tango, incluso tuvo premios. Era un cabo que fue acribillado por 9 balazos por el aquel entonces terrorista prófugo de la justicia llamado José Mujica. Vamos a escuchar eso. Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán ni de las cosas que hablarán. Toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella sí precisa ni siquiera aprovechar mi deseo de volver. Que me has dado vida a mí, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta Pepe Mujica estaba en este bar, el bar La Vía, junto a otros compañeros del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaru,
estaba preparando el próximo golpe contra una financiera. Ya había estado preso. Ya lo buscaba la policía. Ahí estábamos preparando una expropiación importante a un señor, una firma poderosa, que acuñaba y guardaba moneda de oro. Y por esas cosas nos ocurrió la idea de llevarnos las libras de oro y hacer una operación. Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no sé. Cayó una patrulla armada, dos camionetas cargadas de gente y eso. Y yo estaba armado, me quise resistir y no tuve suerte. Lágrimas humanas, no pude consentir. Cuesta abajo, ¿no? Don Carlos Militar me Castel, llevó a está la bien así, persecución Damián. y empezó. Queda largo, si no, son como 2 minutos de un informe que lo vamos a publicar en las redes sociales del programa. Este señor que acribilló a este cabo, José Leandro Villalba, hombre jovencito, camino a uno de esos bares, fue presidente de la República. Fue presidente de la República. Increíble. Siquiera el sistema político uruguayo y el sistema judicial lo declararon enemigo público número uno, a él y a tantos otros que perpetraron una carrera política jugando el juego democrático después de lo que hicieron. Inclusive toda esta gente, por ejemplo, Lucía Topolansky, ¿no? Creo que ayer se cumplían 50 años de que Lucía Topolansky mataba a los coraceros Wilder Soto y Nelson Lima en la puerta del ex Hospital Vizca, hoy Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, evidentemente hacían este tipo de actos, es decir, de pronto iban y acribillaban a alguien y delante de chiquilines, de gente que salía del hospital. Habían pensado poner bombas en las paradas de los ómnibus. ¿Y saben quién lo frenó? A estos anormales delincuentes. Fernández Huidobro. Era el más sensato de todos. No lo estoy defendiendo tampoco, pero era el más sensato, el más profesional, digamos. Esta gente terrible y bueno, fueron amnistiados. Fueron amnistiados. Tuvieron reparaciones patrimoniales, cantidad de gente vinculada a todos estos movimientos. El Estado uruguayo, todos nosotros estamos pagando guita y le estamos pagando además pensiones vitalicias. Hubo una ley de caducidad, esta gente se dio el lujo, fueron por el lado del referéndum, después el plebiscito, ¿no? Que era ilegal, además no se podía, porque vos no podés derogar una renuncia a la pretensión procesal, es decir, a la legitimación procesal es irrevocable, artículo 227 del Código General del Proceso. El Estado uruguayo lo hizo de esa manera, concibiendo precisamente una manera, si vos querés, valga la redundancia, oblicua de amnistiar a la otra parte de ese conflicto muy complicado que se dio históricamente en el Uruguay, pero el sistema político uruguayo se dedicó a enfatizar en el problema del golpe de Estado, el golpe de Estado y la dictadura, y nunca enfatizaron en los movimientos precedentes que dieron lugar a todo eso, que atentaron contra la patria, que atentaron contra la democracia, y que se dan al lujo de decir que del año 68 a 73 Uruguay no tenía democracia. Son tan contradictorios que lo primero que me viene a la mente es, bueno, entonces el Frente Amplio no es democrático, porque nació en el 71 y fue a elecciones. Ese es el Uruguay que nosotros no queremos, que desde Libertas, que los republicanos de verdad, que los demócratas, no queremos ese Uruguay. Que siga jugando el juego como que están con un adversario electoralmente justificable y normal cuando no lo es. Y se demostró en este periodo de gobierno lo que hicieron los mamarrachos, los engaños de aquella campaña contra alguna ley de urgente consideración, ley que había traído el gobierno como propuesta de gobierno, que era su libreto principal y que había sido un acto legislativo oficial, oficialista desde este gobierno, y tras cartón de eso, como no se conforman los reyes de la democracia directa, así les llamo yo, a la izquierda organizada marxista, vamos por un referéndum contra 135 artículos y salieron a mentir descaradamente en una campaña sucia. Bueno, no, es imposible que un país pueda prosperar. Ahora tenemos el problema del agua. El problema del agua lo hablamos ayer. ¿Cómo te va, Felipe? Gracias por estar. El problema del agua viene de muchos años. No hicieron nada. Ayer pasamos cantidad de documentación respecto a la imprevisibilidad, a la negligencia. Pero claro, gastaron dinero para otras cosas, inclusive para el Antel Arena. Que hasta Jorge Valle lo dijo en el 2015. No, pero si había prioridad, señores, prioridad para lo que hay, es prioridad. Primero arreglemos el tema del agua. Y después vemos si hacemos una Antel Arena. Además, fuera de competencia, cuando Carolina Cose era presidente de. Porque es presidente, ¿eh? No es la presidenta, presidente. Porque es el participio activo del verbo presidir, presidente. Entonces se transforma
en un nominativo que algunos hasta consideran que es un sustantivo universal. No tiene género, no es de género, no es por mujer o por hombre. Pero estamos ya tan emburrados todos, con esto de hasta el lenguaje inclusivo y toda esa mar en coche de una izquierda organizada mundial que ya nos atrapó, nos encorsetó y nos está ganando terreno en la soberanía nacional. Y esta gente todavía sale a criticar al gobierno por el tema del agua, que son ellos los culpables, y hasta dice que regala botellas de agua. ¿Cuánto nos va a salir esas botellas de agua? Vamos, señores, no seamos tontos. Claro, pero lamentablemente va a haber una implantación electoral muy grande en las próximas elecciones, de acuerdo a estudios que voy realizando, donde 250.000 nuevos votantes van a votar y en el curso de estos 5 años fueron muriendo por una cuestión cronológica inexorable votantes de esta coalición de gobierno. No dan las cifras, a mí no me dan, lamentablemente. Pero claro, muchos signos de debilidad de parte de este gobierno, muchas contradicciones internas dentro de este gobierno. Mirá cómo te recibo, Felipe. Buen día. Rubén, audiencia, un placer estar un nuevo martes. Está bien ser enfático en las cosas que se dicen, se transmiten con convicción. Pero sí, este tema del agua, bueno, forma parte de una reiterada política que viene impulsando el Frente de doble discurso flagrante, ¿no? Porque si hay un responsable de la situación que hoy vive el país, es el Frente Amplio, ¿no? Producto de que durante 15 años, después de un fenomenal crecimiento económico, después de gastar millones y millones de dólares en inversiones que no tuvieron ningún retorno para el país, podríamos hacer el inventario, ¿no? Pero recordemos los 800 millones de dólares de pérdida de CAP, 800 millones de dólares que tuvo que reunirse el Parlamento un 1 de enero para recapitalizar ANCAP, si no iba camino a la fundición. Claro. Recordemos la aventura de Pluna, ¿no? Y disculpa que te corte acá, Felipe, cortito. Además de la pérdida de ANCAP, lo que deja de ganar, que es pérdida también. Porque al ir Totalmente. recapitalizando y descapitalizó a otros entes del Estado, ¿no? Otras empresas que tuvieron que financiar. Totalmente. Bueno, sumémosle a los 800 de ANCAP los 300 de Pluna. Recordarás ese negocio rinuoso que llevó adelante el gobierno de Tabaré Vázquez con Matías Campiani, ¿no? Un negocio fantástico, ¿no? En donde si se perdía lo asumía el Estado, el privado no asumía absolutamente nada de las pérdidas. Bueno, 300 millones de dólares tirados a la banquina. Aclaremos que en ese contrato Uruguay figuraba como garante solidario, ¿no? Es decir, se hacía Bueno, cargo de la deuda si su socio privado se endeudaba o se hacía insolvente. bueno, ese es el disparate de esa Una, cláusula una que se genialidad, acordó. Tori. Recordemos la regasificadora, ¿no? Que la seguimos pagando, que están allí los pilotes como testimonio vivo del despilfarro acá en Capurro, otros 200 millones de dólares tirados a la banquina. Recordemos, bueno, lo que fue la Antelarena, ¿no? Que es muy lindo, pero claramente se privilegió invertir en un estadio que estaba por fuera de lo que era el ámbito de acción de Antel, y bueno, iba a costar 40 y terminó costando el triple, ¿no? 120 millones de dólares. ¿Te acordás, Rubén, de la velita al socialismo del Fondes? Bueno, ahí se perdieron también 50 millones de dólares. O haciendo una suma rápida. Se fueron volando, Estamos, ¿no? Los 50 millones de dólares. Digo, se fueron volando literalmente. ¿Te acordás a la SU? bueno, a la SU entre las aventuras. Después está la otra empresa compañera que supuso el procesamiento de un diputado del Frente Amplio que era a la vez gerente de esa empresa y votaba los préstamos y gestionaba en el Parlamento. Placeres, ¿te acordás de las aventuras de Placeres? En fin, estamos hablando, haciendo cuentas rápidas, Rápido, sí. casi 1.500 millones de dólares tirados a la banquina. Entonces, ¿con qué credibilidad el Frente Amplio viene a plantearle a este gobierno que si hay algo que hizo en relación al tema del agua fue actuar con diligencia?
El ministro de Ambiente, Adrián Peña, asumió en julio, mediados de julio del año 2020, y a la semana que asumió ya mandó a hacer los estudios de prefactibilidad para instalar la planta de Arasatí, ¿no? En el Río de la Plata. O sea que vaya si hubo por parte del actual gobierno, del primer ministro de Ambiente, bueno, una toma de conciencia sobre lo importante del tema del agua, asumida más en aguas corrientes, dando un mensaje Claro. simbólico. Aquí se dijo hasta el hartazgo, lo dijo Fernández Huidobro, de que era absolutamente imperioso para el Sí, Uruguay tener otra fuente de agua, porque si mañana ocurre una tragedia en aguas corrientes, bueno, ocurre una catástrofe en la zona metropolitana porque no tenemos otra fuente de suministro de agua potable. Y eso es lo que el gobierno planteó y bueno, y está en proceso con esta propuesta de Arasatí. Pero bueno, de la propuesta esa se viene hablando hace décadas, de Casupá se viene hablando hace décadas, pero ¿qué hizo el Frente Amplio durante los 15 años que gobernó? Bueno, hizo malgastar el dinero de los uruguayos, invertir los recursos de los uruguayos en proyectos ruinosos para las empresas públicas y no invirtió en lo que realmente se necesita. Si tenemos una crisis como la que tenemos, es producto de una inusual sequía que experimenta el país, pero realmente no tiene ninguna autoridad nadie del Frente Amplio para venir a dar cátedra sobre lo que deberían haber hecho con las empresas públicas, porque cuando las administraron, la fundieron, ¿no? sí. Fundieron Pluna, casi funden ANCAP, en fin, Forzaron a que UTE y OCE tuvieran que financiar ANCAP también, ¿no? Bueno, iban tensionando mucho a esas empresas también del Estado. Como tú decís, malgastaron dineros públicos, vamos a decirlo en la típica expresión uruguaya, a rolete en épocas de bonanza económica, ¿no? En la apertura de los mercados internacionales, cuando nuestros commodities se colocaban a precios que estaban el 400% económicamente más que lo que Uruguay acostumbró vender anteriormente, porque claro, se abrieron grandes países al mercado internacional de esos commodities, ¿no? De esos bienes que eran nuestros granos, básicamente, alimentos y las carnes. Bueno, Frente Amplio, a raíz de todo ello, nos deja un país desfinanciado, con un déficit fiscal muy alto, con una tasa de desempleo muy alta y un modelo asistencialista en vez de un modelo productor o productivo. Cuando ellos plantearon en su primera presidencia, yo recuerdo aquel Tabaré Vázquez, cuando era, creo que era Encuentro Progresista Frente Amplio, ¿te acordás que le habían puesto Encuentro Progresista Frente Amplio con Nino Boa? Y decían que se alegraran los uruguayos, todavía no decía uruguayos, uruguayas ahí, creo que todavía no, porque vamos a empezar con el Uruguay productivo, el Uruguay que nunca se realizó, lo vamos a realizar nosotros, la sociedad de la equidad, de la igualdad social y de los productores uruguayos. ¿Te acordás que habló también en esa propuesta, que era la propuesta electoral, de no extranjerizar la tierra, no extranjerizar más nuestras tierras, ir por el viejo proyecto y el sueño artiguista, que prácticamente hablaba del reparto de tierras, no sé de qué hablaba, pero lo cierto es que hicieron todo lo contrario, extranjerizaron lo que pudieron, instalaron las plantas de celulosa que ellos habían combatido tanto cuando no eran gobierno, y fueron a buscar una tercera planta de celulosa. No sé si te acordás, cuando Mujica contó una delegación, fueron a Dinamarca, a Finlandia, a los países nórdicos, que son los países especializados en estos temas, principalmente a Finlandia, para ver si no querían instalar otra planta de celulosa cuando ya era UPM. No sé si te acordás también de eso. Todas las bueno, contradicciones permanentes que ¿te acordás manifiestan. de Aratirí, ¿no? También nos salió Otra aventura fallida. ¿Te acordás? 3.500, Pues Felipe, 3.500 millones de dólares nos salió, ¿no? Ese juicio. esto es fantástico, ¿no? ¿Vos te acordás de el tren de los pueblos libres? Uf, sí, sí, ¿Te acordás de aquella escena fantástica en donde Mujica y Cristina Kirchner se encontraron en Salto, en donde cruzaba ese tren que iba a unir Entre Ríos con Salto, la ujú, Argentina con el Uruguay, que se hizo toda una parafernalia, un espectáculo, un gran sí, acto, sí. y no funcionó ese Hicieron tren. un almuerzo ahí, creo, con un Sí, sí, banquete, con funcionó, ambos pabellones. No, no, funcionó el día de la inauguración y después no funcionó. O no. sea, y bueno, y yo creo que un episodio que también recordarás, Rubén, que yo no creo que suceda nunca más en la historia del país porque fue casi cinematográfico,
que fue el episodio de Pluna y del remate de los aviones y del caballero de la derecha. Eso creo que no tiene parangón en la historia nacional, ¿no? Es digno de una película, tenés razón. Eso Está tendría bueno que ser recordarlo, una ¿sabes qué? película. Pues digo, hay mucha gente joven que no recuerda estos episodios, este, porque realmente cuando se habla de seriedad, de la gestión de gobierno, cuando se le exige a este gobierno, justamente desde el Frente Amplio, responsabilidad, bueno, hay que acordarse de esas cosas, del caballero de la derecha, este, Sí, que, que sí, sí. recuerdan, ¿no? Y Lorenzo, ¿te acordás que queriendo tapar con una mano una fotografía de un fotógrafo, creo que fue del Observador, que dio testimonio de cómo pudo entrar, porque no dejaban entrar, era como un grupo mafioso que no decían quién entraba, quién no, y él pudo ahí disparar una fotografía y estaba Lorenzo y creo que y estaba López Mena almorzando, se ve que un acuerdo vinculado a todo eso. Bueno, recordarán todos que Fernando Lorenzo, ministro de Economía, y Caloya, presidente del BROU, del Banco de la República, terminaron condenados, ¿no? Y presos por este tema. Creo que los fusibles, ¿no? También los perejiles que quedaron ahí para cortar ahí el Bueno, fusible. pero está bueno lo que recordás, porque vos te acordás que cuando procesaron a Lorenzo, la primera reacción del Frente Amplio, bueno, en vez de llamarlos a la Comisión de Ética o sancionarlos por su conducta, le organizaron una caravana de apoyo a Lorenzo, ¿te Claro, acordás? me acuerdo, sí. Sí, Yo recuerdo a Rafael Michelini como uno de los organizadores y marcharon, creo que Lorenzo vivía en la Costa de Oro y marcharon, pero sí, cuadras y cuadras de Frente Amplistas, vitoreando a Lorenzo en una caravana. Y a Caloya, que era bueno, el presidente del Banco República, que fue procesado, no tuvieron mejor idea que cuando cambió el gobierno le dieron un cargo, lo pusieron al frente de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Después le confirmaron el procesamiento, lo condenaron y se tuvieron que ir. claro. Pero digo, esa es la actitud que asume el Frente Amplio con sus gobernantes cuando son procesados y condenados por la justicia, ¿no? Los Sí, premios. sí, Este, los premian. Y si pueden, digamos que solapadamente los ubican en algún lado, ¿no? Del Estado. y ¿Eh? claro, ¿no? Y después hacen gárgaras con la ética, con la probidad en la función pública. Es interesante, ¿no? Hay que tener memoria. Felipe, eso que tú decís, yo te iba a ir a ese punto. Muy interesante lo que planteaste respecto a los jóvenes. Todo esto hay que tener memoria. La tenemos nosotros, ¿no? Yo con más edad que vos, pero vos ya con la edad suficiente para haber vivido todos esos episodios. Pero hay jóvenes que van a votar. Hay jovencitos que van a votar que de esto no tienen idea y se van quedando con el relato que ellos salen a instalar todos los días, a centralizar en este ring, que es una especie de reality show para conventillo, ¿no? Ellos arman todo un conventillo político, centralizan el debate y los jóvenes no tienen idea de esto que estamos hablando contigo. Y seguramente a nosotros no nos van a escuchar, van a decir, ese fascista está hablando con el otro fascista y nos sacan. O de pronto capaz que no nos escuchan, pero en esas voces ensordecedoras de ellos dijimos tres cositas, mirá lo que dijo, y se tiran en redes y hacen la comidilla de las redes. Se calcula de pronto que más de 100.000 van para el lado de la izquierda en el voto. ¿Cómo ven ustedes ese tema? Porque hay un tema de memoria y de cultura política acá, ¿no? Bueno, es todo un desafío, Rubén, porque en la próxima elección del año próximo van a haber casi 300.000 nuevos votantes. Sí, Eh, por eso hay que procurar llegarle a esos jóvenes con un mensaje. Eh, yo soy partidario de enamorar a esos jóvenes con propuestas de futuro. Eh, Obviamente es importante que conozcan qué fue lo que pasó y por eso está bueno a veces volver un poco para atrás. Pero yo creo que esos jóvenes no los vamos a convocar hablando del pasado, los vamos a convocar soñando con ellos, con propuestas innovadoras, con propuestas que ellos entiendan que son útiles para ellos, para su futuro. Por eso yo creo que la universidad virtual que estamos planteando es una gran iniciativa que justamente le da oportunidades a muchísimos jóvenes que hoy no las tienen. Yo en esta semana, después de la presentación del proyecto, he recibido infinidad de mensajes. Mira, nunca antes había recibido tanto apoyo, tanto mensaje por las redes personalmente como he recibido con este proyecto, que creo que es un proyecto inclusivo,
que es un proyecto que tiende a darle oportunidades fundamentalmente a muchos jóvenes del interior y también a mucha gente de nuestra edad, gente más grande, Sí, claro. que dejó sus estudios. Por eso, yo creo que a esos jóvenes les llegamos con propuestas, mirando hacia el futuro. Y Pero ¿no creo te que parece que a muchos jóvenes que ni siquiera tienen esa perspectiva que decís? Porque de pronto esa perspectiva es para jóvenes de una clase media, interesados, o grupos familiares que están interesados que sus hijos prosperen, pero en esas generaciones hay una heterogeneidad impresionante, ¿no? Y hay muchos jóvenes que están enardecidos con ideas muy de izquierda. ¿No te parece que es bueno también un cuadro comparativo? Decir, muchachos, vamos a concentrar informes de lo que pasó cuando ellos gobernaban y nosotros propuesta de acá al futuro, para que tengan elementos comparativos, a eso me refiero. Y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero ¿no te parece que tendría que emplearse una campaña mucho más mediática y de mayor propuesta masiva también en estos temas? De parte de cada uno de los partidos que integran esta coalición, ¿no? Y seguramente tendremos que acercarnos más hacia esos grupos del electorado, obviamente. Sí, Tratar fundamentalmente de sintonizar con las inquietudes, con las claro, necesidades. claro, Son muy diferentes a las de nuestra generación. totalmente. Hay que entender, hoy los intereses de los jóvenes pasan por otro lado, las formas de comunicarse de los jóvenes pasan por otro lado. Exacto. Igual hay que estar ahí. Hoy los Claro. jóvenes están en TikTok. Sí, No, además con otros lenguajes generacionales, eso es típico de cada generación, con otras jergas, con otros giros idiomáticos, hasta eso, ¿no? Es un detalle importante a atender. Y como decís, las expectativas que tienen ellos, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades hoy en sus grupos intergeneracionales, ¿no? De los post-millennial hacia abajo, digamos, es todo un mundo. Incluso muchos de ellos se caracterizan por ser apolíticos también. No les interesa mucho el universo de la política. Le hablas del Estado y te dicen, ¿de qué me está hablando este viejo? ¿De qué? El Estado. totalmente, Principio de igualdad. totalmente. ¿Qué es eso? Vino el Sí, sí, profesor sí. aburrido de historia a hablar, ¿no? Totalmente. Hay que entender cómo se Pero votan, ¿eh? comunican, Pero cómo tienen se el mismo valor. expresan. Bueno, eso, a ver, eso es fundamental. Los partidos tienen que tratar de sintetizar lo que piensan esos Sí, muchachos, sí, porque hay que llegarles y hay que también, bueno, darles respuestas, porque si no, ya en términos más generales, la que se menoscaba es la democracia, ¿no? Porque sí. si el sistema político no logra sintonizar con las No. inquietudes, con las necesidades de ese grupo etario, va a Se haber rompe el vínculo, un decaimiento total. rompe ese vínculo, ¿no? Eh, Salvando distancias. Pero hay un ejemplo clarísimo en América Latina que es el economista argentino Javier Milei. Cómo Javier Milei, después de un destrozo total de la política argentina, con el imperio de sindicatos mafiosos, con el imperio de un gobierno también mafioso, muy corrupto, y con un modelo muy similar al Frente Amplio en sus políticas económicas, sus modelos asistencialistas, integrado el Foro de San Pablo, etcétera, con todo lo que ello implica, ¿cómo logra con una propuesta radicalmente opuesta enamorar a tanta gente que las encuestas van dando que es un fenómeno realmente creciente, ¿no? Tiene fuertes posibilidades de ser candidato a presidente. Candidato ya lo es, pero de ser presidente directamente. El candidato ya lo es porque él no tiene interna, no compite, pero tiene guarismos importantes. Salvando distancias, sí, no hablo del Milei en su contextura de principios filosóficos, porque sé que el Uruguay tiene otras características. Pero ¿no te parece que tendría que surgir un movimiento que contagiara ese nivel en las nuevas generaciones? Es decir, él lo que está planteando es una épica de un modelo político distinto a esos populismos que se instalaron, ¿no? Es por ahí. Y bueno, pero él tiene toda una épica, ¿no? Tiene toda una mise en scène, tiene una puesta en escena, sale de camperas de cuero, es rocker, aparece como si fuera un mega show y empieza a hablar con ese fervor, que creo que eso es lo que está contagiando a mucha gente sobre la base de que está destruida además Argentina. Yo creo que Argentina vuelve, le tiras 24 palabras esperanzadoras y ya conquista gente, ¿no? Porque está tan abajo, pero Uruguay no está tan lejos de venirse tan abajo si volviera al Frente Amplio. Viviríamos lo mismo en un periodo histórico distinto, más retardado de lo que ya vivió Argentina, cuando volvió el kirchnerismo. Sería más o menos algo parecido, ¿eh? Sí, yo creo, a ver, creo que estamos lejos. ¿Frente Amplio en el poder de nuevo?
Bueno, no, hoy, te digo hoy Ah, del no, claro. próximo proceso electoral, estamos lejos. A ver, y esto de Milei no es nuevo, él creo que expresa el enorme descontexto que hay en la República Argentina, en la ciudadanía argentina, con el sistema político, ¿no? Un sistema Claro, político sumamente corrupto y un sistema político que no ha dado solución. Fíjate, un país con 110% de inflación anual, o sea, diferente. resiste solo por la fortaleza que tiene Claro. Argentina, ¿no? Que bueno, que es un país inigualable, pero que bueno, el peronismo se ha encargado de destruir, Sí, ¿no? sí, sí. Este, pero ese fenómeno no es nuevo. No, Repasemos, además él viene trabajando hace más de 10 años, ¿no? Mediáticamente viene repasemos lo desarrollando. que pasó en Brasil, lo que pasó Claro. en Estados Unidos. Ah, Este, a mí esos discursos, digo la verdad, no me convencen del todo, porque creo que son discursos que ponen en el banquillo a la política, él habla de la casta, ¿no? Y eso en definitiva termina lesionando a los partidos que son el sostén de la democracia, ¿no? No hay partidos, no hay sistema democrático fuerte sin partidos sólidos que lo sustenten. Este, Uno espera que quizá plantee una revolución política en el sentido de que nazcan otras formas de otros partidos y habla de los partidos. La casta, él se refiere a esos partidos desgastados, de ese sistema corrupto que tú decís, que ha llevado a esto, ¿no? O sea, Argentina es resultado de algo. Y eso es innegable, ahí nadie se lo puede cuestionar al tipo, viste que nadie se anima a debatirle. Ahora, yo por lo que lo escucho, él no está planteando romper con el sistema, él mismo lo dice. Él no plantea romper el sistema republicano ni nada, sino que lo que plantea es, yo no estoy en el status quo, ¿no? En eso él maduró muchísimo en ese sentido. Y incluso viste que hay ciertas connivencias con Patricia Bullrich y Macri. Bueno, pero no es el tema hablar de la política argentina contigo, si bien está bueno también conversar estos temas porque hay que extrapolar, ¿no? Todos estos totalmente, temas, estos puntos. El fenómeno Bolsonaro, yo trazo ciertas distancias también, porque es distinto. Creo que estuvo muy sustentado por Pablo Guedes, que es un gran economista que logró darle un marco de regularidad y de estabilidad económica a Brasil que nunca tuvo. Un liberal clásico, también Guedes, que se encargó de manejarla, que yo creo que el que gobernó fue Guedes, ¿no? El país prácticamente, y Bolsonaro ha sido el figurante parloteador con muchas inconveniencias también, ¿no? En su discurso. Pero bueno, Felipe, yo te agradezco una vez más. Buen repaso. Escucharán los jóvenes. Y si hacemos, y capaz que tenemos que pasar a TikTok también y nos ponemos unas camperas y hablamos en el lenguaje. No, tenemos que pero estudiar un bueno, poco. hay que Tendríamos que. adaptarse a los nuevos tiempos. Sí, sí, Yo ¿no? estoy en TikTok, tengo una cuenta ahí, Estás como el guardián de la República. y Están en bueno, hay que, TikTok. hay que estar en todos lados. Hay que ayornarse y estar en todos lados. Felipe, te agradezco un montón, como Un siempre. abrazo grande, Rubén, nos volvemos a encontrar la semana próxima. Que pases muy bien. Chao, El chao. doctor Felipe Schipani, diputado por el Partido Colorado, sector Ciudadano, conversando con nosotros en su columna de los martes. Vamos a una pausa y luego recibimos al diputado Gabriel Gianoli, pero en este caso diputado por el Partido Nacional, lista 40. Quédate ahí.